Tú sabes. Saludo especial para ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que puedan conversar con nosotros a esta hora. Yo siempre al comenzar el programa, lo primero que quiero es desearte lo mejor. Que la fuerza de mi corazón te transmita ánimo, ganas de luchar, ganas de salir adelante, ganas de vencer las dificultades y ganas de ganarle a todas las situaciones difíciles. Hoy estoy con Edith Aristizábal. La doctora es psicóloga, experta en traumas psicológicos en personas desplazadas o víctimas del conflicto. Vamos a hablar con ella y vamos a hablar con ella sobre ese tema, traumas psicológicos relacionados con el conflicto armado de nuestro país. Cuánto gusto saludarte, Edith. Buenas, ¿Cómo vas, padre? doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. ¿Bien? Muy animada, trabajando muchísimo. ¿Desde con cuándo esto. estás en ese trabajo de el tema psicológico de las personas que tienen un trauma tan difícil como es el trauma causado por la violencia? Bueno, más o menos desde el año 99, desde 1999. Antes yo trabajaba con traumas asociados a otro tipo de cosas, a trastornos mentales, a enfermedades, pero desde el 99 estoy trabajando con víctimas del conflicto armado. Cuando llegué particularmente a la costa. Cuando llegaste a la costa, tú eres de Medellín. Yo Con nací ese acá. hablado de ser de Medellín. Yo me crié en Medellín, yo soy en verdad barranquillera. Pero eso nadie me lo Doctora cree. Edith, no me digas eso, amiga. Sí, yo soy barranquillera. Pero viviste allá todo el tiempo. Todo el tiempo, colegio, universidad, los primeros años de trabajo profesional también fueron en Medellín. Con razón, ese acento tan paisa. Claro, ¿Eh? claro. Sí, es Bueno, entonces de verdad. regreso, cuando llegaste aquí, comenzaste a entrarle al tema de trabajar psicológicamente con las personas que pasan por situaciones de conflicto. Claro, le voy a contar un poquito porque yo trabajaba en el área de la salud mental, Ajá. allá en Bogotá, en la Javeriana, en Hospital Mental. Y hay algo que golpea el seno de mi familia y es que asesinan a mi tío. Y es en el marco del conflicto armado. Yo no sabía de conflicto armado, yo sabía de salud mental, de la gente que llegaba. Y siempre que pasa algo así, yo me dedico a trabajar y a investigar sobre eso. Entonces yo empiezo a trabajar con personas que han sido afectadas por la guerra, empiezo a estudiar una maestría en desarrollo social porque no sabía de sociología, de conflicto armado, y a partir de ahí mi trabajo se orienta al tratamiento con personas afectadas por la violencia, tanto las víctimas y en los últimos años, más o menos, desde el 2007, algo que no había pensado, también con excombatientes de grupos armados ilegales. Bueno, el conflicto armado en Colombia ha dejado muchas víctimas. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los traumas que se presentan allí? Bien, eso es importante, que hay traumas que se presentan en la persona por haber vivido una experiencia terrible, pero también personas que no les ha tocado vivir la experiencia. Por ejemplo, una mujer tiene 2 hijas adolescentes y vive muy cerquita de otra mujer cuyas hijas fueron abusadas sexualmente por actores armados. Ella vive en su casa muy aislada, muy asustada durante muchos años porque ve que sus niñas se están volviendo adolescentes. Eso le genera un trauma a ella. Ella luego se desplaza por efecto de la guerra y su trauma fue la posibilidad de lo que podía pasarle a sus hijas. Claro. Es decir, que un trauma no puede determinarse por la gravedad del hecho objetivo, ¿sí? Sino por la implicación que tenga para la persona, porque ella se sentía todo el tiempo en amenaza. Entonces tenemos como 2 tipos de traumas. Uno producido por el impacto de una experiencia terrible. Estuve en una el batalla, marco, estuve... una masacre, un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado, como me ha tocado con mujeres que fueron abusadas por varios comandantes de un grupo armado, por decir algo, pero también hay experiencias traumáticas que están ligadas con una exposición crónica a la violencia, es decir, convivir 10 años, 5 años, un campesino, una mamá, un joven, bajo condiciones de amenaza, bajo la posibilidad de que hay que cerrar la ventana a las 6 de la tarde, no puedes mirar hacia afuera, al otro día es que se van a recoger los muertos. Esa situación que objetivamente dicen, pero a ese muchacho no le ha pasado nada, a esa mujer nadie la tocó. Nadie la tocó, pero lo que vivió psicológicamente, emocionalmente, durante años, también generó un trauma. Porque el trauma se produce cuando la barrera que nos protege emocionalmente se rompe. Entonces se puede romper por un solo evento o por la acumulación de distintas situaciones amenazantes o estresantes para la persona. ¿Estos traumas se transmiten de padres a hijos
o son propiedad personal? Lo que se puede transmitir es distorsiones que causa el trauma. Por ejemplo, estábamos hablando hace poco de eso. Mujeres que fueron abusadas en el marco del conflicto armado, por decir algo, por un comandante que no las violaba, sino que las seducía, él tenía todo el poder, el patrón tenía todo el poder, y ellas se dejaron seducir. Entonces, ellas no viven como si este hecho las hubiera victimizado y transmiten a sus hijas, a sus hijos, al medio, que eso es como deben ser las cosas, que han sucedido por años en el campo colombiano. Un patrón que le gusta a una muchachita, una niña, y abusa de ella no violentamente, pero abusa. Claro, porque usa el poder para porque tenerla. usa el poder para tenerla, y de pronto la jovencita seducida por el poder también se deja. Y entonces los efectos es lo que esto reproduce en la dinámica familiar y social. Como que eso es lo que debe pasar. Ok. ¿Quiénes son las víctimas? Porque podemos pensar que solamente quienes han sufrido el abuso directo, ¿verdad? Pero tú nos has señalado que pueden ser también colaterales, las personas que están alrededor. ¿Realmente quiénes son las víctimas? Quien es una víctima es una persona que frente a una experiencia violenta, que interpreta que está amenazada, primero, sea la amenaza real, objetiva, o sea la amenaza que se siente amenazado. Y frente a esa amenaza no haya cómo solucionarla, no haya cómo defenderse. Ahí la barrera se quiebra y es cuando se produce el trauma. Es decir, que el trauma nace de una interpretación de no soy capaz, no sé qué hacer con esto, no puedo afrontar esto. Hay algo que es particular del conflicto armado, y es que como es entre los hombres, es distinto el efecto de un trauma si es causado por el hombre o por la naturaleza. Porque cuando es causado por el hombre, ahí la idea se pudo evitar. Entonces dice la mamá, ¿por qué no me llevé a mis hijas? ¿Por qué no salí de este pueblo? ¿Por qué me quedé aquí? Si ya había rumores de que venía la guerrilla, de que venía el grupo armado, por decir algo. Entonces, hay un mayor impacto traumático cuando es producido por violencia humana. ¿Sí? Ese es un primer aspecto. Y el segundo es que la persona sienta que no lo coge por sorpresa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aunque hace 10 años en ese pueblo había violencia, nadie piensa que va a llegar a su casa ni al seno de su familia. Y lo que hace un trauma es romper esa creencia. También te toca a ti, pero la persona no haya en el momento, quiso gritar, quiso correr, quiso defenderse, quiso decir a otro la rabia que tenía y no pudo hacerlo. Entonces, cuando está frenada la posibilidad de responder, es cuando se produce un trauma. Yo quisiera enfrentarme al que me está agrediendo y no puedo, y esa sensación de no poder y del miedo terrible es lo que produce un trauma. Yo encontré aquí características que pueden tener las víctimas. Sí. Mira, encontré aquí una, dice, memorias fuertemente visualizadas o percibidas en varias ocasiones. Sí, entonces ya hablamos de cuáles son los efectos. Ya dijimos que era un trauma. Los efectos pueden ser recordar, soñar, experimentar constantemente escenas del trauma. Y la persona trata voluntariamente de no pensar, de pensar en otra cosa. Todo el mundo le dice distráete y la gente me dice yo trato de distraerme, sí, pero no puedo. Es un pensamiento que le llega involuntariamente y que le activa toda la emoción que había en ese momento. Entonces siente miedo, siente angustia. Mira, algo tan simple como una persona que había una fiesta frente a la casa y tiran un volador, se llaman. En ese momento la persona revive toda la experiencia traumática y tiene la misma respuesta emocional. Se tira debajo de la cama y está asustadísima por un rato, por días, porque se revive la experiencia traumática. Entonces se puede revivir por pensamientos, por imágenes, por situaciones, o también porque hay una circunstancia parecida. Por ejemplo, en un pueblo no se podía hablar de la guerra y los actores armados. Y yo vengo a atender a una de estas mujeres y decirle, hábleme de lo que le pasa. Por Dios. ¿Sí? Entonces hay que entender también eso, porque a veces no hablan, por qué no denuncian, porque en su pueblo, en su tierra, denunciar era ponerse en peligro y en riesgo. Pero lo que sí es cierto es que el trauma, para poder afrontar, hay que hablarlo. Miré una segunda cosa, decía, comportamientos repetitivos que simbolizan o significan el trauma. Claro, es como lo que acabamos de decir, la señora escucha el volador, que es de una fiesta, pero a ella el sonido se le parece al sonido de las armas. Entonces la respuesta, la conducta que produce es que se mete debajo de la cama, temblar o se encierra durante días. Entonces también si se activa el trauma, porque los síntomas se producen en el momento que se activa el trauma, si se activa el trauma la persona
o tiene un sufrimiento parecido a esa circunstancia o hace una conducta que busca precisamente afrontar el trauma. Lo que pasa es que la persona en ese momento, si tiene mucho miedo, no logra hacerlo. Aquí tengo otro anotado. Temores relacionados específicamente con la situación. Y 4, cambio de las actitudes frente a las personas. Claro, el temor tiene que ver con la posibilidad de que se repita. Entonces, no tenemos garantía de que una persona que fue expuesta a la violencia no vaya a volver a ser expuesta, correcto, ¿cierto? Entonces, es el temor a la posibilidad de volver a ocurrir o de volver a encontrarse en una situación donde no se pueda defender. Y los cambios de actitudes hacen referencia a una suerte de aislamiento. La persona que ha sufrido un trauma piensa que nadie la puede entender, que cambió, que es diferente. Entonces crea como una barrera donde no deja entrar a otra persona. Yo he trabajado, por ejemplo, con personas que han sido secuestradas y no quieren con su familia hablar de lo horrible que era ir, por ejemplo, al baño, cosas cotidianas que vivió en el secuestro. Entonces se aísla y su familia lo siente raro. Algunos excombatientes, por ejemplo, que han tenido trauma también, me dicen, no sé cómo amar a mi hijo, no sé cómo relacionarme con mi esposa, no sé cómo tener una relación sexual en lugar de violentar a mi esposa, y la amo, porque yo fui la primera sorprendida en que ellos también se traumatizan, algunos de ellos. Muy bien, tema doloroso, tema complicado, porque infortunadamente nuestra guerra, nuestro conflicto, nuestros actos de terrorismo siguen existiendo, del lado de la derecha, del lado de la izquierda. El tema, por ejemplo, de los abusos sexuales apenas se está comenzando a descubrir, apenas se está comenzando a señalar y tenemos atrocidades cometidas contra nuestras jóvenes en los campos colombianos. Vamos a seguir hablando con la doctora Edith, pero debo hacer un corte a comerciales y ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Continúo, Edith. Ahora estoy pensando, ¿se puede sanar esto? ¿Estas personas pueden llegar a olvidar, por decirlo de alguna manera, ese trauma, a enfrentar esa situación y a volver a tener una vida lo más normal posible? Sí, lo que pasa con el trauma es que el trauma queda como si fuera un aspecto congelado en la vida de alguien. Se llama fijarse al trauma. Ajá. Es algo que no hace la persona voluntariamente, pero le pasa. Entonces, mientras esté ese efecto de fijación al trauma, la persona cada vez que lo recuerda, cada vez que lo evoca, está produciendo las mismas respuestas emocionales o de conducta que muestran que continúa siendo alterado. Entonces, lo que hay que hacer con el trauma no es olvidarlo, es afrontarlo. Es afrontar qué fue lo que significó para mí, porque eso destruyó mis creencias, porque destruyó mis expectativas, porque cambió mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Hay que poder afrontar la situación traumática, por supuesto, en un tratamiento que sea adecuado para ello. ¿Quiénes deben tratarse el trauma? Es las personas que están teniendo afectaciones, que no pueden dormir, que sueñan con eso, que lo actúan, que lo reviven, que no encuentran tranquilidad, que han cambiado, que no pueden enamorarse de nuevo, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada, que quiere volver a intentar una relación de pareja, pero no puede porque eso que tiene ahí no la ha dejado. Entonces, hay forma, claro que sí, el trauma sí se aborda, es posible sobrepasarla. Ese es el tratamiento que estamos intentando y hacemos y ha funcionado en muchas personas durante bastantes años. ¿Hay algunas otras codependencias o adicciones que sirvan como pseudo soluciones para estos problemas? Claro. Estoy pensando en alcoholismo, estoy pensando en drogadicción, estoy pensando en otro tipo de adicciones que la gente usa para salir del problema. Por supuesto, como se trata de no pensar en eso, de que no me afecte, entonces encontramos personas no solamente adictas al alcohol o con alguna adicción a sustancias psicoactivas, sino también a medicamentos, por ejemplo, a medicamentos antidepresivos para la ansiedad, porque como están muy estresadas, muy angustiadas, entonces ahí entra la parte biológica, entran los síntomas biológicos. Hay algunos que tienen dolores que no se les quitan, migrañas, trastornos gástricos, asociados precisamente con esa experiencia traumática. Entonces allí recurren como a todo tipo de tratamientos y a veces el tratamiento es
cuando yo bebo se me olvida, dicen algunos, ¿sí? Entonces, a beber, pero es que el trauma no hay que olvidarlo, hay que afrontarlo. ¿Codependencia de personas también? Sí, sí. Un trauma puede conmover toda una estructura familiar y es usual que pueda pasar. Entonces, a veces la persona, precisamente, sí, la afectación traumática, el daño depende de cada persona, de su historia, de su soporte familiar, de sus defensas. Yo no puedo calcular qué tanto daño le va a hacer una experiencia a una persona, Ajá. ¿sí? Pero si esa persona estaba muy frágil, en una situación frágil, su vulnerabilidad fue demasiado alta, de allí va a quedar con una dificultad porque piensa que no es capaz de defenderse. Si no es capaz de defenderse, entonces podría depender de otra, incluso de instituciones, incluso de terapeutas. A veces se encuentra que una persona, dicen, pero tiene 10 años de desplazada, la han atendido, ¿por qué continúa en tratamiento? ¿Por qué continúa con esa dependencia de otra persona? Y eso lo que nos indica es que el trauma no ha sido elaborado. Ok. ¿Cuáles son los niveles de estrés postraumático? Son bastante variables. Por lo general, la respuesta no se produce inmediatamente. Es decir, la persona tiene el impacto traumático, eso que disminuye sus defensas, su barrera de protección, como decimos, y pasa un tiempo de vulneración psicológica donde está un poquito asustado, de pronto, pero como que pasa la situación. Si es en el caso de la guerra, vivieron una masacre y salen corriendo, se activan todas las defensas para que la persona se ponga a salvo del peligro. Pero luego de eso, a los meses, a los años, puede venir algo que desencadena el trauma, ¿sí? Entonces hablamos de un trauma agudo que se manifiesta inmediatamente, muy cerca. Quiere decir que esa persona tenía menos barrera protectora y entonces quedó enferma desde ahí, desde el momento de la masacre, por decir algo. Pero hay otras personas que superan eso, pareciera que lo superan, huyen, se ponen a salvo y de pronto cuando están tranquilas en la ciudad, ahí es donde se desencadenan los efectos del trauma. Doctora, pero imagino yo que también debe haber personas traumatizadas, no solo entre las víctimas como tal, sino en algunos victimarios que muy probablemente no tomaron la opción de ser victimarios, sino que fueron obligados a ser victimarios. Dolorosamente pasa mucho. Si pasa un grupo armado, se lleva a los jóvenes, so pena de muerte, Claro. y los obliga a hacer las masacres y a hacer las locuras que hacen. ¿En ellos también hay traumas? ¿En ellos también se presentan estas situaciones? Por supuesto, era un poquito lo que le decía, que yo no había pensado que ellos pudieran tener un trauma, pero un buen día, escuchando a personas que estaban desplazadas, vino un muchacho que tenía un terrible trauma, de los más graves que yo he atendido, y él, eso en esa época ni siquiera había desmovilización, estamos hablando hace muchísimos años. Okay. Él se hizo pasar por un desplazado porque él huyó del grupo armado donde estaba. Él quería volver a su familia, él no quería hacer lo que lo obligaban a hacer, él fue forzado a ir a la guerra porque si no mataban a sus padres. Y este joven tenía terrible trauma, no dormía, escuchaba a las víctimas, tenía unos trastornos de ansiedad bastante preocupantes asociados con las experiencias traumáticas. Su trauma era ¿cuál? Era ser forzado a utilizar una violencia contra otra persona que no le había hecho nada. Porque si él no masacraba, lo mataban a él. Y eso pasó. Él vio cómo mataron a otros compañeros porque no utilizaba métodos crueles con las supuestas personas que llamaban enemigos. Entonces, es cierto, a partir de ahí yo también dije, bueno, estas personas pueden tener un trauma, a veces es más difícil que se entienda por qué se trabaja con ellos. Yo estaba una vez en una conferencia hablando de que también había trauma en los excombatientes, una persona levanta la mano y me dice, ¿por qué pierde el tiempo con esos criminales? Y yo le digo, no todos son criminales, muchos fueron forzados, hay personas traumatizadas por la violencia que tuvieron que hacer. Y ahí fue donde me dijiste ahorita del trauma que algunos tienen, que no pueden estar con una mujer, por ejemplo, si no la violentan. Claro, entonces ahora, ¿por qué van donde mí cuando hay una investigación y yo ofrezco que vayan a consulta psicológica? Porque me dicen, amo a mi esposa, amo a mis hijos, estoy luchando por ser el padre y el esposo que fui antes, pero algo se me trastornó en la guerra. Y entonces estoy con mi esposa,
ella me dice que no quiere y yo la violo. Y es algo que no quiero seguir haciendo, doctora, ayúdeme, porque son síntomas y conductas asociadas al trauma. Claro que sí, doctora. Voy al corte a comerciales, doctora. Ya regreso, seguimos conversando sobre este tema tan difícil y tan complicado con la doctora Edith Aristizábal. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento que se sigue? ¿Cómo se trabaja? Bueno, el tratamiento primero consiste en identificar de esas situaciones, como fueron muchas, estamos hablando a veces de una persona que estuvo 10 años sometida a distintos tipos de violencia. Lo primero que hay que identificar es cuál fue el punto que lo vulneró, es decir, en qué punto se quebró esa barrera de protección, como decimos, porque el punto en el que se quebró es el particular a cada persona. Ese es el que hay que intervenir para poder lograr el restablecimiento de las funciones de la persona, para que pueda volver a confiar en sí misma, para que pueda volver a reconstruir el proyecto de vida que se vio frustrado en el momento que sucede el trauma. Entonces, lo primero es identificar eso. Lo segundo es que hay que quebrar una identificación que haya la tragedia. ¿Qué quiere decir eso? Tú le dices a la persona, ¿tú quién eres? Y dice, soy un desplazado de la masacre del Salado. Está reduciendo su persona a un hecho. Entonces, es lo primero sobre lo que hay que trabajar, que la persona no está reducida a una circunstancia que le tocó vivir o que tuvo que pasar. Porque si reduce su existencia a eso, por eso es que no sale del trauma. Entonces, es un punto que hay que tratar de intervenir, de trabajar en esa parte de la reducción de la persona a la tragedia, de identificarse con yo soy un desplazado, yo soy un desmovilizado y eso como si eso dijera todo lo que él es. No, eso es algo que lo afectó, que la afectación fue tan grave que pensó que eso era todo, pero en verdad eso no es todo, porque necesitamos trabajar con lo que llamamos la parte sana, la parte intacta. Hay partes que los peores horrores de la guerra no tocaron. Amén. Y son esas partes de la persona con las cuales trabajamos y restablecemos el equilibrio. Y entonces, de nuevo, la posibilidad de amar, de ser feliz, de sonreír. Perdóname, pero tengo que preguntar por el éxito del trabajo. Es decir, ¿hay testimonio de personas que han realmente podido superar esta situación? Por supuesto que sí, completamente. Aquí tiene una. Yo viví el trauma del asesinato de mi tío en la finca, ¿sí? Y eso conmocionó a toda la familia y a mí porque yo lo quería mucho. Y lo que yo hago, a lo que me dedico, la mujer que soy hoy, indica que el trauma se supera. Y el ligado a la guerra, por supuesto que sí. La terapia psicológica es una alternativa para personas víctimas del conflicto. ¿Se hace en forma individual o también en forma familiar? Bueno, depende del grado de afectación. Ahorita decíamos que el daño dependía de las circunstancias de la persona, ¿cierto? Depende de si ocurrió cuando estaba solo, si no tuvo cómo defenderse, si fue demasiado impacto, o sea, depende de las circunstancias. Entonces, hay veces que el tratamiento debe ser individual y luego a la familia. Otras veces, si el daño es menos grave, pueden hacerse trabajos grupales, terapias en grupo. Pero afectaciones graves sí requieren un trabajo individual y especializado. En Colombia, ¿quiénes manejan este tipo de trabajos? No sé, ¿qué organizaciones, qué ONGs? Es decir, si alguna de las personas que me está viendo y pasa por momentos de estos, quiere recibir ayuda, ¿qué puede hacer? Bueno, en la actualidad es mucho más, como ya se ha visto los efectos de la guerra, una persona puede ir a Fiscalía, puede ir a Defensoría, puede ir a cualquier organización gubernamental del Estado, incluso a un hospital, que ya la ley que ha sido sancionada en salud mental obliga a que cualquier institución de salud prestadora de servicio pueda brindar una atención especializada a una persona que tiene el trauma. Antes recurrían, era más que todo a acción social, al programa de familias desplazadas, que era donde se atendían las víctimas de la guerra. Pero ahora
el gobierno ha hecho un gran esfuerzo porque más personas puedan acceder a este tipo de tratamiento. Entonces, si alguien va a una defensoría, a bienestar familiar, a justicia, a una casa de justicia, si va a su propio hospital y dice, yo tengo estos efectos que me ha dejado la guerra, yo creo que es así, porque estoy intranquilo, estoy atormentado, de eso esa institución debe hacerse cargo y brindar una atención especializada. Doctora, muchas gracias por venir. Creo que hemos absuelto por lo menos las preguntas que yo tenía aquí. No sé si te queda alguna otra que quieras compartir, pero por lo menos los temas que yo tenía aquí en el libreto los tengo trabajados. Sí, lo que sería de pronto importante es poder decir nosotros, por ejemplo, en la especialización en psicología forense, en grupos de investigación en psicología en la Universidad del Norte, estamos para apoyar a los profesionales que trabajan con las víctimas de la guerra, para a su vez entrenarlos, para también tratar los riesgos, porque escuchar todo esto puede causar un riesgo en la persona, claro, en el personal de salud mental. Ahora en el Hospital de la Universidad del Norte, por ejemplo, vamos a trabajar con los médicos, las enfermeras. ¿Por qué? Porque ellos tienen que escuchar esto y no tienen una preparación para hacerlo. Entonces, ahí también algo importante es cómo cuidamos la salud de los que se encargan de la salud de los que han sido afectados por Además, la guerra. porque los relatos son atroces. Atroces, es cierto. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias, padre, por invitarme. Muchas gracias por esperar y por todo, ¿eh? Bueno. Y a ustedes gracias por estar ahí. Tú sabes. Sobre ese tema, traumas psicológicos relacionados con el conflicto armado de nuestro país. Cuánto gusto saludarte, Edith. Buenas, ¿Cómo vas, padre? doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. ¿Bien? Muy animada, trabajando muchísimo. ¿Desde cuándo estás en ese trabajo de el tema psicológico de las personas que tienen un trauma tan difícil como es el trauma causado por la violencia? Bueno, más o menos desde el año 99, desde 1999. Antes yo trabajaba con traumas asociados a otro tipo de cosas, a trastornos mentales, a enfermedades, pero desde el 99 estoy trabajando con víctimas del conflicto armado. Cuando llegué particularmente a la costa. Cuando llegaste a la costa, tú eres de Medellín. Yo Tú sabes. Saludo especial para ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que puedan conversar con nosotros a esta hora. Yo siempre al comenzar el programa, lo primero que quiero es desearte lo mejor. Que la fuerza de mi corazón te transmita ánimo, ganas de luchar, ganas de salir adelante, ganas de vencer las dificultades y ganas de ganarle a todas las situaciones difíciles. Hoy estoy con Edith Aristizábal. La doctora es psicóloga, experta en traumas psicológicos en personas desplazadas o víctimas del conflicto. Vamos a hablar con ella. Y vamos a hablar con ella. Con ella hablaba de ser de Medellín. Yo me crié en Medellín, yo soy en verdad barranquillera. Pero eso nadie me lo doctora cree. Edith, no me digas eso, amiga. Sí, yo soy barranquillera. Pero viste allá todo el tiempo. Todo el tiempo, colegio, universidad, los primeros años de trabajo profesional también fueron en Medellín. Con razón, ese acento tan paisa. Claro, claro. Sí, es bueno, entonces de verdad. regreso, cuando llegaste aquí, comenzaste a entrarle al tema
de trabajar psicológicamente con las personas que pasan por situaciones de conflicto. Claro, le voy a contar un poquito porque yo trabajaba en el área de la salud mental, Ajá. allá en Bogotá, en la Javeriana, en Hospital Mental. Y hay algo que golpea el seno de mi familia y es que asesinan a mi tío. Y es en el marco del conflicto armado. Yo no sabía de conflicto armado, yo sabía de salud mental, de la gente que llegaba, y siempre que pasa algo así yo me dedico a trabajar y a investigar sobre eso. Entonces yo empiezo a trabajar con personas que han sido afectadas por la guerra, empiezo a estudiar una maestría en desarrollo social porque no sabía de sociología, de conflicto armado, y a partir de ahí mi trabajo se orienta al tratamiento con personas afectadas por la violencia, tanto las víctimas y en los últimos años, más o menos, desde el 2007, algo que no había pensado, también con excombatientes de grupos armados ilegales. Bueno, el conflicto armado en Colombia ha dejado muchas víctimas. ¿Cuáles son, según